Bueno, vamos a continuar con la religión y la cultura romana, ¿de acuerdo? Habiendo visto ya, digamos, la parte griega, ahora vamos a ver la parte romana. Bien, de la parte romana tenéis que tener en cuenta que durante, digamos, el periodo que estamos estudiando, que es la Roma antigua, vamos a tener un periodo amplio de tiempo en el que vamos a tener el politeísmo romano, digamos, la mitología romana, de la que ahora os hablaré, y un periodo final en el que vamos a encontrar el cristianismo, que es, digamos, de un único Dios, una religión monoteísta con un único Dios, ¿de acuerdo? Entonces, se da toda esa evolución, podemos decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, empezamos hablando del politeísmo romano. Mira, el politeísmo romano se basa en la asimilación pura de lo que había en Grecia, ¿de acuerdo? Roma, en muchos casos, se va a basar en lo griego, porque se entiende que Grecia, digamos, es el salto cualitativo a nivel de civilización que se conocía. Y por tanto, lo que va a hacer Roma en muchos casos es calcar o copiar, o bueno, calcar aportándole cosas propias a lo que se había hecho en Grecia. Y en el ámbito de la religión, pues la mitología romana no es más, que os digo, que una adopción de la mitología griega aportándole sus propios nombres, con, ya os digo, con algunas aportaciones. En este caso, pues la figura, por ejemplo, de Zeus va a ser Júpiter, pero bueno, con la misma función. En vez de Hera vamos a hablar de Juno, en vez de Poseidón vamos a hablar de Neptuno, en vez de Apolo vamos a hablar de Febo, en vez de Afrodita vamos a hablar de la diosa Venus, en vez de Atenea hablaremos de Minerva o en vez de Artemisa hablaremos de Diana. Además, como la religión romana o la civilización romana en sí va a asimilar todo lo que le va llegando de cualquier otra civilización que conquista, todo aquello a lo que llegue y le agrade y le guste, lo asimila y lo hace propio. ¿De acuerdo? Digamos, los romanos tenían ese carácter sincrético. Sincrético quiere decir de adopción de lo ajeno sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a tener divinidades propias de regiones conquistadas, por ejemplo, de la zona de Frigia, va a destacar, por ejemplo, una divinidad que va a ser súper conocida en el mundo romano y súper venerada, que es la diosa Cibeles. O, por ejemplo, de Persia tomará la divinidad de Mitra, ¿de acuerdo? Bueno, digamos en lo que se refiere a la religión en el ámbito doméstico, podemos decir que los romanos llevaban al interior de sus casas, digamos, ese culto, esa religión politeísta de la que hablábamos, se lleva al ámbito doméstico, es decir, dentro de las casas, los romanos, digamos, van a divinizar y van a venerar a unas divinidades menores de las que ahora os voy a hablar. Igual que hacían los griegos, por ejemplo, con los oráculos, también van a hacer los romanos con los augures. ¿De acuerdo? El augur sería como una especie de oráculo griego. El augur romano también, según digamos, símbolos o situaciones que ocurren en la naturaleza, va a intentar interpretar, por ejemplo, el vuelo de los pájaros. Algo muy común también era cuando se sacrificaba un animal, pues si ese animal, cómo tenía, digamos, sus vísceras, digamos, sus órganos vitales, en qué condiciones, pues imaginar que uno, pues, para pedir ganar una guerra, pues vamos a sacrificar un gran buey, pues se va a sacrificar el buey, cuando se sacrifica el buey y se ven y se analizan sus órganos vitales, pues resulta que ese buey estaba ya a punto de morir, tenía el hígado en malas condiciones o su estómago se encontraba perforado por algo, entonces eso suponía el augur, lógicamente, interpretaba eso de manera negativa y lo que le decía a los romanos era, señores, no es adecuado hacer esto, no toméis esta decisión. O en otros casos, pues, por ejemplo, pues, eh,
el vuelo de los pájaros del este al oeste se interpreta como una buena señal. Pues en el momento en que uno iba a decidir algo y veía eso, pues decía, pues es una buena señal, pues entonces lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Y ellos creían, digamos, de manera digamos, de manera fehaciente, lo que los augures interpretaban. Después os decía que en el ámbito doméstico existe una figura muy importante dentro de las familias que es el pater familias, que podríamos decir como una figura del patriarca, normalmente el varón de mayor edad que hay en la vivienda, que digamos sería como la especie de ministro mm, religioso dentro de su casa, la persona principal, digamos, de este fervor, de este culto dentro de las casas. Y había unas divinidades, digamos, que se veneraban, como decía, dentro de las cuatro paredes de cada familia romana. Estaban los dioses lares, los dioses manes, los dioses penates. Los dioses lares son los protectores, los dioses protectores del hogar. Se tenían como especies de hornacina, como especies digamos, de capillitas, o bien pintadas en las paredes, o bien un relieve, digamos, dentro de la pared, donde se tenían a esos dioses protectores a los que se veneraba, se rezaba, pues para que el día te fuera bien, para que una persona querida que enfermaba, pues se pusiera bien, o lo que sea. Después estaban los dioses manes, que se suponía que eran las almas de los familiares muertos, digamos, que te seguían protegiendo, como especies de ángeles de la guarda, o por ejemplo, esa concepción que también tenemos en el cristianismo, de que nuestros familiares más cercanos que han fallecido, pues que nos protegen desde el cielo y interceden por nosotros para que no nos ocurra nada malo. Mira, en el caso de los romanos, en esos propios, digamos, altares que existían en las viviendas, a veces estaban las máscaras funerarias, una especie de máscaras de cera, digamos que cuando la persona que fallecía, pues se le hacía como una especie de molde de cera y una máscara que se veneraba. Entonces había una colección de máscaras en la vivienda de familiares que habían fallecido y a los que se veneraba y físicamente estaba allí su cara, digamos, en esa especie de molde o mm, digamos, de esa manera. Después tenemos los dioses penates, que eran los relacionados con la alimentación, a los que digamos, se rezaba antes de comer o después de comer, a los que, claro, la alimentación, ámbito muy importante, porque bueno, lo necesitamos, una necesidad primaria, pues existían unos dioses propios de ese ámbito que eran los penates. Como digo, como decía, una vez que a partir del siglo IV después de Cristo se implanta el cristianismo en el Imperio Romano, pues los creyentes de los dioses antiguos van a ser llamados paganos y van a ser perseguidos como anteriormente habían sido los cristianos, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Bien, en el ámbito de la cultura, tenemos que decir que la cultura romana sentaba sus bases, digamos, su origen estaba en los griegos y en los etruscos. Los etruscos fueron una civilización previa a los romanos, que estuvieron también en la zona del Lacio, muy cerquita de donde se fundó Roma, y están, digamos, en la propia génesis de la ciudad tenemos elementos etruscos. Recordad que decíamos que había varios reyes mitológicos de la fundación de Roma, después de la fundación de Roma, que tenían origen etrusco. A pesar, como digo, de esa influencia griega y etrusca, pues es verdad que los romanos van a ser súper originales, es decir, que a pesar de que se basan en ello, pues van a hacer aportaciones muy interesantes a la cultura. Entre ellas, pues muchas de ellas han llegado a nosotros, es decir, creaciones romanas que han llegado a nosotros, fijaros, más de 2000 años después, y seguimos teniéndola intrínseca en nuestra cultura, en nuestra civilización. Sin ir más lejos, el propio derecho romano, que es la base de nuestro derecho actual, es decir, las leyes que tenemos en nuestro país en muchos casos derivan de leyes romanas, digamos, de formas que los romanos, digamos, crearon y nosotros hemos considerado que eran las mejores.
Entonces, por ejemplo, el concepto de ciudadanía o el concepto de Estado procede de los romanos y nosotros lo hemos asimilado prácticamente tal cual. De hecho, sabéis que una de las asignaturas más importantes que existen en el grado de Derecho hoy día, si tenéis algún conocido que lo está haciendo, le podéis preguntar, y Derecho Romano es probablemente una de las asignaturas más importantes que existe. Después tenemos el latín, que era, bueno, la lengua en la que ellos hablaban. Ese latín, sabéis que es el origen de las lenguas, de las actuales lenguas romances. Son lenguas latinas como son el español, el italiano, el francés, que derivan de ese latín. Entonces ha llegado también a nosotros. Por ejemplo, el urbanismo, lo que es la estructura de las ciudades formando cuadrículas, ¿vale? Insulares, manzanas, con unas calles principales que se cruzan entre sí, ese decumano máximo, ese cardo máximo, con esas calles paralelas entre sí, eso es romano y lo llevamos al máximo, lo intentamos hacer en las zonas que urbanizamos, digamos, nuevas en las ciudades, por ejemplo, de nuestro país, de nuestra civilización, pues lo hacemos de ese modo. Y después el propio cristianismo, por supuesto. El primer estado que adopta el cristianismo y el, digamos, el responsable de que ese cristianismo se extienda por prácticamente toda Europa, parte de Asia, pues parte de África y demás, el responsable es el Imperio Romano. Entonces, lógicamente, nuestra religión, la religión cristiana, que ha llegado a todo el mundo y que ha hecho que hoy sea la religión más profesada en el mundo, pues en parte se debe a que los romanos la adoptaron y la hicieron oficial y la llevaron por todo el imperio en su último periodo.